Listo. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Anderson Rodríguez, soy director académico del Club ONU San Marcos y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Ignacio Rivera. Él es administrador público con licenciatura en Ciencia Política y Gestión por la Universidad San Sebastián en Chile. Es además investigador en el Observatorio Bio Bio Internacional y publicó en la revista de Políticas Públicas el artículo titulado Proyecto Semillero de Investigación. Este versa un poco sobre la corrupción política en Chile. ¿Y cuál es el sentido de tener aquí a Ignacio? Pues vamos a hablar un poco de las elecciones, estas últimas que se han dado en Chile. Buenas noches, Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches, estimado Anderson. Primero que todo, agradecer por la invitación. La verdad que para mí es un gusto poder participar y colaborar con ustedes, especialmente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ya anteriormente hemos trabajado en distintos proyectos y en distintas instancias académicas. Por lo tanto, para mí es un placer y un honor poder conversar hoy día un poco de lo que fue ya hace una semana atrás la elección presidencial de Chile para el periodo 2022 y 2026. Así que quedo a tu disposición, Anderson. Claro que sí. Muchas gracias, Ignacio, por haber aceptado. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque la situación electoral es relativamente similar a la que pasó en el Perú. Es dos pueblos muy opuestos que se enfrentaban por llegar a la presidencia y en ambos casos ganó lo que se supone es la izquierda, ¿no? Bien, Ignacio, entonces me parece que tienes una presentación. Sí, en honor a esta invitación, quise preparar un pequeño contenido para poder un poco explicar lo que fue todo este proceso que nos tocó vivir. No sé si se ve ahí. Se ve perfecto. Bueno, para poder obviamente contextualizar lo que fue este proceso de elecciones que vivimos en nuestro país, primero tenemos que entender de que el actual presidente Sebastián Piñera tiene su mandato del 2018 al 2022, por lo tanto, este año a nosotros nos tocaba vivir un proceso eleccionario que es bien llamativo y que tiene bastantes particularidades que no nos había tocado vivir en nuestra historia reciente de elecciones. Bueno, la elección presidencial de Chile para el periodo 2022-2026 se llevó a cabo en primera vuelta el 21 de noviembre del 2021, donde también se eligieron a lo que son los parlamentarios, la Cámara de Diputados y Senadores y consejeros regionales. Es importante aquí mencionar que para esta elección votaron aproximadamente unos 7.100.000 personas, de lo que equivale aproximadamente al 47,3% del padrón electoral, lo cual significa un aumento de lo que fue la participación respecto a otras elecciones que hemos tenido. Recordemos que en Chile durante el último año calendario hemos vivido 7 elecciones, lo cual es bastante brutal para un país que no sé si habría que empezar a revisar si es que alguien o algún otro país vivió esa cantidad de elecciones en un periodo y más con el contexto de la pandemia. En primera vuelta, lo que tuvimos nosotros fue 7 candidatos quienes pasaron al balotaje. Fue el candidato José Antonio Cast, que él representa al comando del Frente Social Cristiano, con un 27,91% de los votos. En segundo lugar, el presidente electo Gabriel Boric Font, que representaba al colectivo de Apruebo Dignidad, quien obtuvo el 25,83%. Y luego quedó en el camino Franco Parisi, quien correspondía al movimiento independiente, más outsider de la política, con un 12%. Sebastián Sichel, quien representaba a Chile Podemos Más, quien actualmente es el oficialismo, que es el conglomerado que respalda al presidente Sebastián Piñera, con un 12,70% de los votos. Luego vino Yasna Proboste, de Nuevo Pacto Social, que fue la representante de la antigua concertación, que fue el conglomerado que gobernó 20 años en Chile desde el retorno de la democracia hasta lo que hoy en día tenemos.
Luego Marco Enrique Minami con un 7%, que también es un candidato que en las últimas 4 elecciones ha estado en todos los procesos y que ha ido fluctuando su porcentaje, pero nunca ha podido llegar a un balotaje. Y por último tenemos a Eduardo Artés, quien pertenece a la Unión Patriótica, que responde más bien a un perfil del extrema izquierda, ligado un poco más casi a la anarquía un poco de los procesos, con un 1%. Bueno, el balotaje presidencial nos llevó a que José Antonio Caz y Gabriel Boric pasaran a segunda vuelta al obtener las primeras 2 mayorías. Ahora, esto es algo bien importante de mencionar, que dos candidatos que estén tan lejos de lo que actualmente nosotros estábamos acostumbrados de vivir, que eran candidatos ligados a las fuerzas más preponderantes de la izquierda y de la derecha, se encontraran en segunda vuelta. Ahora tuvimos a un candidato que estaba ligado a la parte más conservadora del país, un poco ligado a la ultraderecha, que era José Antonio Caz, mientras en el otro lado teníamos al diputado Gabriel Boric, quien representaba al colectivo de Apruebo Dignidad y que también venía desde lo que es el conglomerado del Frente Amplio, de este eh, movimiento que nació hace 4 años atrás y que además tiene la particularidad de que dentro del conglomerado está el Partido Comunista y que también está muy ligado según ciertos sectores, a lo que era la extrema izquierda. Por lo tanto, nos estábamos enfrentando a un proceso eleccionario que nos encontrábamos en dos clivajes de extremos y que obviamente era algo inédito para nosotros. Ahora, también es importante mencionar aquí el poco porcentaje de votos que obtuvieron ambos, siendo de que José Antonio Caz, que sacó en primer lugar, tuvo un 27,91% de los votos, mientras que Gabriel Boric tuvo el 25,83%. O sea, el porcentaje de diferencia de votos fue de un 2%, lo cual es muy poco, considerando que antiguamente en otras elecciones nosotros habíamos tenido primeras mayorías de primera vuelta con un 36%, incluso algunas con un 40 y tanto, que era ya casi una elección ganada en segunda vuelta, y por lo tanto nos demostraba que esta elección venía con mucha incertidumbre. Luego se llama a la segunda vuelta para el día 19 de diciembre del 2021, que eso fue hace una semana atrás. Ahora, en ese proceso del 21 de noviembre al 19 de diciembre, la carrera se centró netamente en lo que fue buscar el centro de la política y de los votantes, porque ambos, como había dicho anteriormente, representaban un nicho tan específico que el porcentaje de votos que ellos habían alcanzado, según obviamente los distintos especialistas y analistas académicos y políticos, era el techo que ellos tenían para poder llegar. O sea, el nicho de José Antonio Caz como el de Gabriel Boric estaban dentro del 25 y el 27%, por lo tanto ahora ellos tenían que salir a conquistar y a solicitar el endoso de los votos de los candidatos que obviamente quedaron fuera de la segunda vuelta para poder obviamente ganar la elección. Y asimismo fue que con distintos matices y según obviamente los programas que cada uno de estos tenía, fue que tanto José Antonio Caz como Gabriel Boric tuvieron que obviamente moderar los programas que ellos tenían para poder obviamente atraer al votante de centro, al votante outsider, al votante desencantado, a aquellas personas que jamás votan. Recordemos que en Chile tenemos una pandemia de abstención electoral bien importante y que no hemos podido resolver y que por tanto era un desafío bien, bien relevante. Ahora, como dice acá, la discusión no se pudo moderar, ya que esta fue una campaña muy rocosa, de golpes bajos, de movimientos de último minuto, de mucha operación política, y que eso para nosotros fue muy, muy llamativo, porque nosotros no estábamos acostumbrados, según la tradición republicana y de elecciones que hemos tenido en Chile, y que además siempre se nos ha catalogado como como los jaguares de América en su momento. Era bien, bien llamativo todos estos procesos que se estaba llevando en la elección, especialmente segunda vuelta y
también con los cambios de opinión que tuvieron ambos candidatos, principalmente por lo que decía, o sea, la moderación que tuvieron que hacer eran dos candidatos totalmente diferentes versus a las versiones que ellos habían presentado en primera vuelta, frente también a los procesos de fake news que hacían ambas trincheras, más los que estaban ligados al comando de José Antonio Caz. Entonces, la verdad que ese mes fue bien intenso y con mucha bombardeo de información. Bueno, y llegamos al día 19 de diciembre, que fue el domingo pasado, y obtenemos la sorpresiva, no elección del presidente electo Gabriel Boric, sino que el porcentaje de diferencia con el que ganó el candidato de Dignidad fue lo que más ha llamado la atención. Y como dice acá, del movimiento estudiantil al Palacio de Gobierno. Gabriel Boric Font se convierte en presidente de la República tras vencer holgadamente al candidato José Antonio Caz por un margen de un 55,9% versus un 44,1%. Aquí esto es muy llamativo, ya que esta elección, como lo vamos a ver posteriormente, es una elección histórica, una elección que arrojó y derribó muchos datos que teníamos obviamente desde el tiempo de del retorno a la democracia y que obviamente con la elección de Gabriel Boric vino a derribar. Y también es relevante ver, miren la diferencia de votos que le sacó el candidato Gabriel Boric, no solamente en el porcentaje, que son 10%, sino que la cantidad de votos que saca Gabriel Boric para poder salir electo. O sea, él sale electo con 4.620.671 votos versus los 3.649.647 votos de José Antonio Caz. O sea, es casi 1 millón de votos que le sacó de diferencia el presidente electo Gabriel Boric. ¿Por qué le decía que era una elección histórica? Primero, porque según aquí los datos de Decide Chile, que es un observatorio que se dedica a los temas ligados a la política en Chile, nos arroja que miren la diferencia de la participación que tuvo esta elección del 2021 versus la del 2017, 2013 y 2009, que fue obviamente cambiando considerablemente y teniendo en consideración de que en Chile actualmente tenemos voto voluntario y por tanto la cantidad de votos que obviamente se emitieron, por ejemplo, en la del 2013, que fueron 5,7 millones, y la del 2021, que fueron 8,4, y también teniendo la correlación de los inscritos que estaban para votar. Por tanto, ahí obviamente nosotros notamos una diferencia muy, muy importante. ¿Y eso en qué se tradujo? Primero, en que Gabriel Boric Font es el presidente electo más joven de la historia republicana de Chile. Gabriel Boric hoy en día tiene 35 años y cuando él asuma el 11 de marzo del 2022 va a tener 36 años. O sea, una locura para lo que hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver en gobernantes de los países. Segundo, es el primer presidente de la historia con más votos emitidos en una elección. O sea, es la primera vez en Chile donde se emiten más votos en una elección. O sea, para que vean la dimensión o lo importante que fue para los chilenos y chilenas ir a votar en estas elecciones, que no fue una elección más. O sea, aquí hubo un proceso de decir que esto iba a cambiar algo en nuestra vida y para el futuro. Tercero, fue el primer presidente que ha recibido más votos en la historia, que son los 8,4, o sea, los 4 millones que anteriormente le había mencionado, que ha sido el presidente que ha sido electo con más votos. Y por último, como dice Matamala 2021, es el que mayor porcentaje de votos ha tenido con la instauración del voto voluntario. Aquí un poco también para ir agregando los datos, que esto yo creo que es fascinante para poder entender por qué salió Gabriel Boric como presidente. Primero aquí en el recuadro izquierdo tenemos un poco lo que decía anteriormente, la evolución de la participación de las elecciones presidenciales desde el plebiscito del 89, cuando obviamente se retorna a la democracia, versus 2021. Vemos cómo obviamente esta va decreciendo con los años y va teniendo después un pequeño repunte, pero donde considerablemente aumenta en el 2021 con el 55,6% de las votaciones. Claramente aquí han habido en Chile muchas elecciones, por lo tanto obviamente tomamos en consideración, por ejemplo, ahí el 2021 salen tres datos, esta fue la que obviamente llamó más votantes.
Ahora, un poco de hilar más fino y desagregando los votos de cada uno de los candidatos, Gabriel Boric ganó en todos los grupos etarios del país, menos en los menores de 70 años. ¿Y esto por qué? Porque obviamente José Antonio Caz tenía su nicho principalmente en el ámbito conservador del país, en la población de tercera edad, personas que obviamente tienen un cierto resquemor y obviamente miedo a lo que fue el proceso del comunismo, del socialismo, que un poco fue lo que representó un poco lo que fue antes del golpe militar del 73 en Chile. Entonces, ahí un poco se explica por qué José Antonio Caz le saca tanta diferencia a Gabriel Boric en ese rango etario. No así en lo que fue en los jóvenes, donde la brecha es brutalmente dispar. O sea, hay 28 puntos de diferencia tanto en hombres como en mujeres de los votantes que obviamente obtuvo. O sea, aquí la movilización de los jóvenes y de las mujeres por Gabriel Boric fue lo fundamental para que él pudiera salir presidente electo, y no solamente por lo que Gabriel Boric representa, que viene a representar lo que fue el cambio, viene a representar lo que fue esta fuerza joven, sino que también es un voto anti-Cast, que José Antonio Cast tuvo muchos parlamentarios electos quienes denigraron a las mujeres, quienes José Antonio Cast también promovió una agenda valórica muy fuerte, cuestionando incluso institucionalidades como el Ministerio de la Mujer, como salirse de, por ejemplo, como las organizaciones de las Naciones Unidas, de hacer diferencia entre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hacer una distinción entre mujeres separadas, casadas y solteras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a ese grupo, a ese nicho, José Antonio Cast nunca lo pudo recuperar, y es donde claramente fue el fuerte que tuvo Gabriel Boric, considerando también que en el comando de Gabriel Boric estuvo todo el movimiento feminista detrás de él. Pero bueno, ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién es el nuevo presidente electo Gabriel Boric Font? Que viene a representar el presidente joven, que tiene 35 años, que no está ligado a lo que fueron los dos grandes conglomerados de izquierda y de derecha quienes han estado en el poder en Chile, sino que él viene a ser de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, y que viene del Frente Amplio, que es esta nueva fuerza que hoy en día ya es una realidad y que hoy en día es gobierno. Y para eso hay que remontarnos en que el presidente electo y actual diputado de la República es un egresado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y él fue pavimentando su camino hace 10 años atrás en el movimiento estudiantil del 2011, quienes fueron los que, junto a la diputada Camila Vallejo y al diputado Giorgio Jackson, comandaron lo que fueron las movilizaciones y el cambio en la educación superior en Chile. Líder estudiantil. Gabriel Boric durante el año 2012 fue el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la universidad más importante que tiene nuestro país, y quien además él dejó o sea, él le ganó la elección a Camila Vallejos, quien obviamente también era parte del movimiento estudiantil, y ahí él empezó a gestionar y a liderar también lo que fue lo que se comenzó en 2011, él lo siguió continuando el 2011, el 2012, ¿verdad? Luego de eso tenemos que remontarnos ya al 2013, donde Gabriel Boric y toda la bancada juvenil, estudiantil, junto aquí en esta foto que también está Carol Cariola, que también es una dirigente estudiantil y actual diputada de la República, Giorgio Jackson y Camila Vallejos también, fueron ellos que de las movilizaciones de la calle decidieron dar el paso a la institucionalidad, a presentarse como diputados de la República, y obviamente ellos fueron electos por amplias mayorías, y principalmente Gabriel Boric, quien él viene de la región de Magallanes y Antártica chilena. O sea, Gabriel Boric viene de casi del fin del mundo, como se dice, como es la Antártica chilena, y siendo él la particularidad de ser el único candidato independiente en que logró ganar un escaño fuera del sistema binominal que imperaba en Chile en ese momento. O sea, en ese momento el sistema binominal favorecía a los dos grandes conglomerados, que era la izquierda y la derecha, las fuerzas más potentes, más monstruosas.
Luego, en el año 2017, Gabriel Boric fue reelecto de su mandato como diputado, ahora a través del movimiento autonomista, para el periodo 2018 y 2022, al igual que los demás dirigentes estudiantiles. Ahí también lo que menciona es que fue reelegido con la primera mayoría distrital y además al ser la segunda mayoría nacional. Y eso ya también a nosotros nos da unas señales de un poco el liderazgo y la fuerza que él iba teniendo dentro no solamente de su distrito, sino que también dentro del país. Ahora, llegamos a lo que es un punto de inflexión. A partir de los hechos que pasó en Chile en 2019, en octubre, del llamado estallido social, cuando obviamente Chile comienza un proceso álgido de manifestaciones, de malestar, de descontento social, eh, el 15 de noviembre de ese año, nuestro sistema político decidió encauzar este estallido social a través del llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, donde todos los partidos políticos y todos los líderes de nuestro sistema decidieron firmar un acuerdo para, obviamente, detener las movilizaciones, detener todo este proceso de caos que teníamos a través de una salida vía institucional que era la construcción de una nueva constitución. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo llamativo de esto? Lo llamativo de esto es que dentro de los quienes aparecen en la foto, mayormente son los líderes del conglomerado de derecha, que es Chile Vamos, y del conglomerado de la exconcertación de la izquierda, que también había sido gobierno. Pero ahí está Gabriel Boric Font, está dentro de la primera línea de quienes firmaron ese acuerdo. Y esto que es lo llamativo, que Gabriel Boric Font pertenece al Frente Amplio, pertenece al partido político Convergencia Social, que era un movimiento social, y él fue el único del Frente Amplio quien decidió firmar ese acuerdo, pero a nombre personal, no por el Frente Amplio, no por su partido político, sino que a título personal él decide firmar y apoyar este proceso. Ahora, ¿qué conllevó eso? Conllevó a que muchos militantes de su partido le pusieran en jaque su militancia, que lo trataran de una persona que se vendió al sistema de la izquierda y de la derecha tradicional, a una persona que anda con ambigüedades, de que el Partido Comunista, quien hoy en día es su principal aliado, le haya dado muchas críticas a este proceso, que este era un proceso de cocina, de cuatro paredes, y fue muy, muy criticado. Incluso Gabriel Boric tuvo muchos episodios de desencuentro con la ciudadanía en la calle, donde se les hizo muchas recriminaciones, hubo gente que se manifestó en contra de él al lanzarle agua, al escupirle, etcétera, etcétera. Pero lo que hizo ahí Gabriel Boric fue nunca claudicar en su ideal, en poder mantenerse firme de que él lo que había hecho en esa noche fue lo correcto para el país y de que había que pensar en salir de ese proceso y no hacer cálculos políticos. Y bueno, eso después ya nos llevó a que obviamente catapultara un poco la imagen de Gabriel Boric en lo que fue el Frente Amplio, y eso ya después obviamente nos lleva a esta elección que nos desencadena como a que Gabriel Boric Front, el candidato más joven, el candidato del Frente Amplio, el candidato de la juventud, de la renovación política, el candidato de la calle, de los movimientos estudiantil, hoy en día sea presidente de la República del país, y que obviamente ese ideal o esa crítica tan despiadada que había hecho también el Frente Amplio a lo que fueron todos los años posteriores después de la dictadura militar, que ellos tanto criticaron, hoy en día se les da la oportunidad y hoy en día son los encargados de encauzar y de liderar nuestro país durante el periodo del año 2022 al 2026. Eso fue mi presentación, espero que les haya quedado un poco claro. Este tema da para muchas reuniones más, pero quise aquí un poco condensar lo que fue todo este proceso y espero no haberme extendido en el tiempo.